Buenas tardes, soy José Abreu, el autor de los libros La madre de todas las crisis y Colombia mejor, y quiero continuar conversando con ustedes porque somos un país pobre. Una de las cosas es que subsidiamos las cosas equivocadas. Pónganle atención a esto, subsidiamos las cosas equivocadas. Cada que hay cualquier crisis social, se crea un nuevo subsidio. Y pensamos que las personas van a salir de pobres así, y no hay nada menos cierto. En Colombia vive mejor una persona que esté clasificada en estrato 2 que alguien que esté en un estrato 3, 4 y muchas veces hasta 5, debido a la cantidad de dinero que recibe una persona por ser, entre comillas, pobre, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre también con esos subsidios? Que son el caldo de cultivo para la corrupción. Siempre que hay un subsidio, hay alguien que le quiere meter la mano, o vendiendo productos de menos calidad, o manejando intermediaciones. Hay mil maneras de hacerlo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasó en Colombia cuando se habló de crear las cajas de compensación por primera vez? Era una idea genial. La idea básicamente es que fuera una sola caja, no 50 que hay ahora repartidas con una burocracia enorme, y que su labor fuera muy simple: coger el salario del 2% de las personas que más dinero ganaban y repartirlo entre el 5% de las personas que menos dinero ganaban. Punto. Era una manera maravillosa de democratizar el salario. Si una empresa tenía un gerente que se ganara 100 millones, un porcentaje de ese salario del gerente al año, pues por decir cualquier cosa, se iba a repartir entre los empleados que menos dinero ganaron. Y eso se iba a hacer pues a nivel del país, o sea que una persona que ganara poco dinero en una empresa pequeña podía beneficiarse de un subsidio que se le estaría dando los gerentes o el personal directivo o los profesionales de una empresa grande. Simplemente todo se metería a un saco y se repartiría de una manera justa, con un porcentaje de dinero pues de operación muy sencillo. Sin embargo, alguien dijo: no, la gente no sabe qué hacer con la plata, hagamos otra cosa, creemos unas organizaciones bien burocráticas que se gasten la mitad de lo que reciben en burocracia. Inventémonos un sistema bien enredado en el que el que más tire, o sea, el que más hijos irresponsablemente tenga, reciba más. Entonces tú ves dos empleados, los dos buenos, o uno bueno y uno malo, eso no viene al caso. Y el uno tiene 10 hijos naturales y los tiene registrados, está recibiendo 10 salarios de subsidio familiar de la caja de compensación, 10 auxilios. El soltero que está haciendo lo mismo, que no tiene hijos, no está recibiendo nada y están haciendo el mismo trabajo. Eso no es justo. ¿Por qué? Porque la justicia social es muy diferente a la justicia laboral. Son dos cosas que no se deben mezclar. Uno no debe mezclar agua y aceite. No puede mezclar la mierda con la pomada, pues, para decirlo de una manera mucho más clara. Si se quiere fomentar el trabajo, hay que fomentar el trabajo, no a las personas que tienen más hijos y que trabajan. Eso es una cosa complicada. ¿Qué otra cosa hace que seamos pobres? Les voy a decir sinceramente, después de mucho pensarlo, una de las principales es que aquí existe un salario mínimo, y ese salario mínimo es el salario de muchas personas. En este momento es casi el salario del 40% o más de las personas que están en un sistema formal. Y eso no debería de ser así. El salario mínimo debe ser un salario tan ridículamente... Pues, ¿cuál es la idea de un salario mínimo para que entendamos? Alguien al principio, cuando se empezaron a generar las relaciones obrero-patronales hace un par de siglos, alguien dijo: no, mire, si usted no le paga una cantidad mínima a una persona, esa persona va a ser esclava suya, porque y la esclavitud está prohibida. Entonces se creó una cantidad que era muy bajita, pero la gente ganaba más que eso, ¿no es cierto?
simplemente que existía y se mantenía en el tiempo. El salario mínimo en muchos países se mantiene estático 3, 4, 5, 6 años, ¿no es cierto? Porque es tan bajito que todo el mundo sabe que nadie lo va a pagar, ¿no es cierto? Si el salario mínimo, por ejemplo, fueran 600.000 pesos, tenga la seguridad, o 700.000, que nadie lo pagaría. La gente pagaría más de lo que es el salario mínimo, y han hecho estudios de que llegarían a pagar hasta un 40% más de lo que se está pagando hoy en día. Pero ¿qué pasa? Que como hay un mínimo que no sabemos cuánto nos lo van a aumentar y que nos lo van a aumentar cada año, las personas no se arriesgan a pagar más de ahí. Los empresarios no se arriesgan. Si tú tienes 2 empleados, y uno de ellos se quiere esforzar más, pero sabe que no le van a pagar más del salario mínimo, pues no se esfuerza. Entonces, por ese motivo, los colombianos somos considerados una de las fuerzas de trabajo menos eficientes del mundo también. Eso es triste, pero es verdad. La productividad en el trabajo nuestro es muy bajita. Hace más un japonés, hace más un americano, hace más un alemán, hace más un coreano, pero de lejos, pues, en las mismas horas de trabajo. Parte es tecnología, parte es educación, parte es procesos, pero mucho tiene que ver con la motivación también hacia trabajar. Aquí nos pagan lo mismo, seamos buenos, regulares o malos. Entonces, ¿quién pagaría un salario mínimo en la práctica? Hombre, un emprendedor que acaba de empezar y que tiene un amigo varado, le dice: yo te puedo pagar el mínimo 2 meses. Pero si él no le puede aumentar el salario en 2 meses, esa persona, apenas le resulte un empleo o alguna cosa, se va, ¿no es cierto? Entonces, esa simple medida de poner un salario mínimo de referencia tan bajito que sea ridículo y dejar que el mercado haga su trabajo, aumentaría en menos de 5 años el ingreso real de los colombianos en más del 40% por debajo de inflación. La gente lucharía por tener mejores salarios, habría más competencia, habría un esfuerzo adicional.